31 de enero, primer diagnosticado por coronavirus en España, un turista italiano en Tenerife. Pedro Sánchez se prepara para acudir al día siguiente a la cumbre de Beja, donde piensa hablar de cambio climático con sus socios europeos. 10 días antes ha declarado la emergencia climática en España. Fernando Simón dice ese mismo día que en España no llegará a haber más de algunos casos diagnosticados. 9 de febrero, segundo diagnosticado en España. Pedro Sánchez se ha reunido 3 días antes con Quim Torra para su operación Diálogo y ha firmado con Ada Colau 2 días antes un convenio de colaboración. Después se ha recluido con su gobierno en Quintos de Mora para abordar los planes legislativos y presupuestarios. 13 de febrero, 3 casos diagnosticados. Pedro Sánchez ha anunciado 2 días antes su ley de eutanasia. El día anterior, en el Congreso, ha anunciado también que actualizará la Ley de Memoria Histórica. El mismo 13 de febrero pone un mensaje en Twitter lamentando la cancelación del Mobile World Congress y diciendo que esa cancelación es, abro comillas, una decisión que, de acuerdo con los expertos y la información disponible, no responde a razones de salud pública en España. 24 de febrero, 4 casos diagnosticados. 4 días antes, Pedro Sánchez ha empezado a discutir con nuestros socios de la Unión Europea los presupuestos europeos tras la salida del Reino Unido. 2 días antes, Pedro Sánchez hablaba en Twitter de la supuesta brecha salarial y de Antonio Machado. El día anterior presentaba la candidatura del PSOE a las elecciones gallegas. 25 de febrero. 8 casos diagnosticados. Pedro Sánchez se hace la foto en la reunión interministerial sobre el coronavirus sin tomar ninguna medida y enuncia el calendario legislativo, afirmando en Twitter que, abro comillas, España necesita un gobierno de acción, resolutivo y ejecutivo. 26 de febrero, 14 casos diagnosticados. Pedro Sánchez reafirma en el Congreso su compromiso con el diálogo en Cataluña, recibe a Torra con todos los honores en la Moncloa y sentencia en Twitter que el machismo mata. El Ministerio de Sanidad decía en Twitter aquel mismo día que aquellos que hubieran venido de zona de riesgo podían hacer vida normal. 27 de febrero. 26 casos diagnosticados. El Congreso aprobaba, a solicitud del Gobierno, el nuevo techo de gasto. 28 de febrero, 45 casos diagnosticados. Pedro Sánchez declara en Twitter, abro comillas, somos un gobierno resolutivo, de acción, comprometido con el diálogo territorial, y preside la reunión de la Comisión Delegada para el Reto Demográfico. 29 de febrero, 59 casos diagnosticados. Pedro Sánchez habla en Twitter de las medidas que piensan tomar para hacer frente a la revuelta de agricultores y ganaderos. 1 de marzo, 84 casos diagnosticados. Pedro Sánchez presenta en Vitoria la candidatura del PSOE a las elecciones vascas y vuelve a defender lo que él llama diálogo en Cataluña. 2 de marzo, 125 casos diagnosticados. Pedro Sánchez reúne al Comité Federal del PSOE para hablar del proyecto de nueva ley educativa. Reafirma en Twitter el compromiso de su gobierno con la descarbonización. 3 de marzo, 169 casos diagnosticados y un muerto. El gobierno de Pedro Sánchez presenta sus proyectos de ley educativa y de ley de libertad sexual. 4 de marzo, 228 casos diagnosticados y 2 muertos. Pedro Sánchez se hace la foto con el personal del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias mientras sigue sin tomar ninguna medida de contención. Eso sí, transmite por Twitter sus condolencias a las familias de los fallecidos con coronavirus en Euskadi y Valencia y su solidaridad con las personas afectadas por este virus. Participa también en el Consejo de Seguridad Nacional al que asiste por primera vez Pablo Iglesias. 5 de marzo, 282 casos diagnosticados y 3 muertos. Pedro Sánchez anima a través de Twitter a participar en los actos del 8M. 6 de marzo, 365 casos diagnosticados y 8 muertos.
Pedro Sánchez sigue animando a través de su cuenta de Twitter a conmemorar el 8M porque, abro comillas, sin feminismo no hay futuro. 7 de marzo, 430 casos diagnosticados y 10 muertos. El PSOE dice en su cuenta de Twitter que, abro comillas, hay que salir a llenar las calles, cierro comillas, al día siguiente, 8M. 8 de marzo, 674 casos diagnosticados y 17 muertos. Pedro Sánchez y el PSOE echan el resto en las redes animando a conmemorar, también en las calles, el Día Internacional de la Mujer. El resto es historia. En el último recuento, correspondiente al cierre de ayer, día 13 de marzo, llevamos 5.239 casos diagnosticados y 133 muertos.